¿Qué onda, gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén pasando un día brutal donde sea que estén viendo esto. Como ya saben, este es el lugar donde destripamos los misterios más grandes, las leyendas más locas y esas teorías que nos hacen volar la cabeza, ¿verdad? Y hoy no va a ser la excepción, porque tengo una que sé que les va a volar la cabeza. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber, porque vamos a desmenuzar una teoría que es, bueno, digamos que es bastante intensa. Así que, sin más cháchara, vamos a darle. Bueno, chicos, con eso dicho, díganme, ¿qué otras teorías quieren que haga? Capítulo 16. La defensa de la ley y el orden. El aire en la mansión se volvió denso, casi irrespirable, cargado con la electricidad de la desesperación. El grito de Lidia había sido un trueno ensordecedor en la calma tensa que, con tanto esfuerzo, habían logrado establecer. El Nojitsune, acorralado, hambriento y enfurecido, había movido su pieza más audaz, su golpe más personal. La comisaría, repitió Stiles, su voz ahora sorprendentemente firme, la adrenalina reemplazando la debilidad persistente en sus extremidades. Su mente hiperactiva, ese torbellino de ideas que tan a menudo lo metía en problemas, ahora era su arma más afilada. Ya estaba analizando las implicaciones, construyendo escenarios, anticipando los movimientos del enemigo invisible. Si ataca al sheriff, no solo desata el caos en el corazón de la ley y el orden de Beacon Hills, sino que nos golpea donde más duele. Es personal. Es su jugada para obligarnos a actuar desesperadamente, para que perdamos la cabeza. Naruto asintió lentamente, su rostro sombrío, la cicatriz en su mejilla tirante. Podía sentir la furia del Nojitsune, una oleada de energía negativa que ahora no era difusa, sino que se concentraba, se dirigía hacia un objetivo específico. Lo hemos provocado. Ha caído en la trampa. Ahora es cuando atacará con todo lo que tiene, pero ya no tiene la ventaja de la invisibilidad completa. Ha dejado un rastro, una intención clara. No es un espectro errante. Es un depredador que ha fijado su mirada. Scott, con una expresión de profunda preocupación grabada en su rostro, ayudó a Lidia a recostarse en un sofá cercano, su pulso aún acelerado por la descarga psíquica. Necesitamos ir a la comisaría. Ahora. Cada segundo cuenta. La urgencia en su voz era un eco de la tensión que sentía. El Nojitsune ya no estaba dentro de Stiles, pero la amenaza para su mejor amigo y su padre era igual de real, si no más inminente. Derek, que hasta ese momento había permanecido en un silencio pensativo, se puso de pie, su mirada endurecida por la experiencia y el dolor. La idea de que su familia y su sufrimiento hubieran sido un simple combustible para esta entidad lo llenaba de una fría determinación. Si el Nojitsune quiere caos, intentará manipular a la gente. No buscará una confrontación física directa con el sheriff. No le interesa la violencia bruta, sino la desestabilización. Buscará minar su autoridad, su reputación, crear desconfianza en la comunidad. Sembrará la semilla de la duda en cada mente. Exacto, concordó Stiles, sus ojos fijos en la nada, su cerebro procesando la información a una velocidad vertiginosa. Lo que sea que haga, será diseñado para sembrar la discordia. Pequeñas mentiras que se extienden como reguero de pólvora, malentendidos que se inflan hasta explotar, incitar a la ira por las cosas más triviales. Cosas que parecen insignificantes al principio, pero que se acumulan, creando un efecto dominó de paranoia y resentimiento. Se levantó, cojeando ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Mientras la manada se preparaba para partir, ajustando sus ropas y comprobando sus objetos personales, Deaton salió de la sala donde Peter Ale estaba retenido. Su expresión era de cansancio palpable, las líneas de preocupación más marcadas alrededor de sus ojos, pero había una ligera luz de triunfo, una chispa de esperanza en su mirada normalmente imperturbable. Peter ha accedido a colaborar plenamente. No por altruismo, sino por la pura y simple furia de ser manipulado. Siente al Nojitsune como un parásito que le ha robado su autonomía, su libre albedrío, y eso, para Peter Ale, es un crimen imperdonable. Su orgullo está herido de muerte. ¿Está realmente curado? Preguntó Scott con escepticismo, incapaz de creer en la súbita redención de Peter. La historia de traiciones de su tío era demasiado larga para ser borrada de un plumazo. No está curado de su personalidad, Scott, aclaró Deaton, moviendo la cabeza con una leve sonrisa irónica. Peter Ale sigue siendo Peter Ale. Pero el flujo de energía negativa que lo alimenta se ha reducido drásticamente. Ya no es el pozo sin fondo de resentimiento que el Nojitsune esperaba. Es una grieta, no un abismo. Esto lo debilitará.
La fuente principal de su alimento, el odio y el dolor de Peter, está cortada. Su propia furia contra el Nojitsune lo ha convertido, irónicamente, en una fuerza disruptora para el espíritu. No es un aliado, es un arma. Una muy poco convencional. La batalla por la comisaría. La manada se movió con una velocidad calculada, casi sigilosa, hacia la comisaría de Beacon Hills. El ambiente en la ciudad no había cambiado visiblemente para los no sobrenaturales. Los coches seguían circulando, las personas caminaban por las aceras, absortas en sus vidas cotidianas. Pero para ellos, la tensión era palpable, una vibración siniestra en el aire, como una cuerda de violín a punto de romperse. Las luces de la comisaría brillaban con normalidad, un faro de falsa seguridad en medio de la creciente oscuridad invisible. Al llegar, la comisaría parecía, a primera vista, demasiado tranquila. Un silencio inquietante, una calma tensa que precedía la tormenta. Dentro, el sheriff Stilinski estaba en su oficina, absorto en la revisión de informes, ajeno al inminente peligro que se cernía sobre él, una presa en la mira de un depredador astuto. Naruto fue el primero en sentirlo. No era un olor, no era un sonido detectable para los oídos humanos o lobunos. Era una sensación. Una distorsión en el aire, una fisura en la normalidad, la presencia inconfundible del Nojitsune. Como una sombra que se escurre entre los pliegues de la realidad, ya estaba allí. Está adentro, susurró Naruto, la daga de obsidiana en su mano brillando con una tenue, casi imperceptible, luz. La energía oscura que emanaba del arma era un imán para el Nojitsune, una provocación. En las sombras. No está atacando con fuerza bruta. Está sembrando la discordia, tejiendo su red. En ese instante, como si la realidad se ajustara a las palabras de Naruto, un oficial de policía salió de una oficina lateral, con el rostro enrojecido, su expresión distorsionada por una ira repentina e irracional. Sheriff, necesito hablar con usted. Ahora mismo. Esto es urgente. Su voz estaba cargada de una indignación desproporcionada. El sheriff levantó la vista de sus papeles, sorprendido por la interrupción brusca y el tono airado de su subordinado. Agente Jones, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la emergencia? Es sobre el caso de los robos de hace unas semanas. Exclamó el oficial, sus puños apretados, su voz elevándose a un tono acusatorio. Acabo de recibir un informe anónimo que dice que usted ocultó pruebas para proteger a ese Scott Call. Dice que es un encubrimiento. Que usted está protegiendo a los sobrenaturales a expensas de la ley. Scott, que estaba justo fuera de la oficina del sheriff, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, sintió un escalofrío de helada. Era el Nojitsune. Sembrando la duda, la desconfianza, atacando la integridad del sheriff y la lealtad de sus propios subordinados. Era una táctica clásica del espíritu del caos. Manipular la verdad para generar desorden. El sheriff frunció el ceño, su expresión de confusión inicial endureciéndose a medida que la acusación se volvía más grave. Agente, sabe que eso es una tontería. Todos los informes fueron presentados correctamente. ¿De dónde saca esa información? ¿Quién le ha dicho algo tan absurdo? De una fuente confiable, sheriff. Replicó Jones, su voz alzándose aún más, la rabia consumiéndolo. Sus ojos brillaban con una luz extraña, casi febril. Dice que usted tiene a la manada de lobos callejeros en su bolsillo. Que los está protegiendo. Que esto es un chanchullo para que se salgan con la suya, para permitir que los monstruos campen a sus anchas en Beacon Hills. Stiles se adelantó con paso decidido, sus ojos fijos en el agente Jones. Había algo en sus ojos, un brillo sutil, un velo de furia que no era suyo, no del todo. Agente Jones, comenzó Stiles, su voz más calmada de lo que su corazón le dictaba. ¿Está seguro de que ha verificado esa información? Suena a difamación pura y dura. ¿Ha comprobado la veracidad de esa fuente confiable? El agente Jones se volvió hacia Stiles, sus ojos inyectados en sangre, brillando con una furia desproporcionada que no cuadraba con la situación. ¿Y tú, Stilinski? Siempre metido en todo, siempre protegiendo a tus amigos monstruos. Eres un parásito para este departamento. La manzana podrida que infecta a todo el barril. No confío en ti, ni en tu padre, ni en ninguno de ustedes. Fue entonces cuando Naruto actuó. No atacó al agente Jones con la daga, ni con una explosión de chakra. En cambio, extendió su mano, y un pulso de chakra suave, casi imperceptible para los presentes, se dirigió hacia el oficial. El chakra no era para dañar, sino para disipar, para neutralizar la influencia del Nojitsune que se había aferrado a la ira y el resentimiento latente de la gente.
Naruto, como Kitsune, tenía una comprensión innata del flujo de las emociones y de cómo éstas podían ser distorsionadas. El agente Jones parpadeó, su expresión de furia cediendo lentamente a la confusión, como si despertara de un sueño febril. ¿Qué acabo de decir? No quise, lo siento, sheriff. No sé qué me pasó. Sentí una ira repentina, una rabia incontrolable que me cegó. Es como si alguien me hubiera metido una idea en la cabeza. Se frotó las sienes, avergonzado y desorientado. El Nojitsune, sintiendo que su pequeña obra de teatro de la discordia estaba siendo desmantelada, retiró su influencia del agente Jones. El ambiente en la comisaría fluctuó de nuevo, una ola de irritación recorriendo el aire, un leve murmullo de voces que parecían estar en desacuerdo sin razón aparente. Algunos oficiales discutían sobre el orden de las cafeteras, otros sobre el uso de los coches patrulla, pequeñas riñas que, por sí solas, eran insignificantes, pero que el Nojitsune amplificaba hasta convertirlas en focos de conflicto. El mensaje del caos. El Nojitsune no se había manifestado físicamente de forma completa, pero su presencia era más fuerte que nunca. Había un zumbido de malicia en el aire, una sensación de que los objetos se movían sutilmente fuera de la vista, que las sombras se alargaban y se acortaban de manera antinatural, que los sonidos distorsionaban la realidad, creando una cacofonía de susurros y murmullos que nadie más parecía oír. No podemos pelear con sombras, dijo Scott, su voz llena de frustración, mientras un bolígrafo rodaba misteriosamente de un escritorio y caía al suelo con un pequeño ruido que pareció amplificarse en el silencio tenso. Necesitamos que se manifieste. Que se muestre de alguna manera tangible para poder enfrentarlo. Esto es como golpear al aire. Lidia, que ya se había recuperado por completo de la descarga psíquica, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural, levantó la vista, escudriñando el aire, escuchando con sus oídos internos el coro silencioso del caos. No quiere pelear físicamente, corrigió, su voz ahora calmada, pero teñida de una profunda comprensión. Quiere jugar. Quiere desesperación. Quiere que nos volvamos unos contra otros. Pero está furioso. Está enviando un mensaje, un desafío directo. De repente, las luces de la comisaría parpadearon violentamente, no una o dos veces, sino de forma errática y caótica, y luego se apagaron por completo, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total, salvo por el brillo fantasmal de las pantallas de las computadoras y la luz anaranjada y tenue de las luces de emergencia. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de la manada. En los monitores de seguridad, las imágenes comenzaron a distorsionarse, pixelándose y volviéndose borrosas, como si una interferencia sobrenatural las estuviera corrompiendo. Luego, en una de las pantallas, la imagen se aclaró de repente, con una nitidez escalofriante. Era la oficina del sheriff. Pero no era el sheriff Stilinski sentado en su escritorio. Era una figura fantasmal, translúcida, de pie junto al escritorio, manipulando algo con movimientos rápidos y etéreos. Era el Nojitsune, o una manifestación parcial de él, una imagen espectral que se burlaba de ellos. Y lo que tenía en sus manos, sostenido con dedos incorpóreos, era una placa de sheriff, brillante y significativa en la oscuridad de la pantalla. Con un movimiento etéreo y despreocupado, el Nojitsune dejó caer la placa al suelo, donde brilló con un breve destello antes de apagarse. La imagen en la pantalla se distorsionó de nuevo, ondulando como el agua bajo la lluvia, y luego apareció una palabra. Una sola palabra, parpadeando en la pantalla con letras rojas sangre antes de que todo volviera a la estática y la oscuridad. Desesperación. El mensaje era aterradoramente claro. El Nojitsune no quería un simple enfrentamiento, una pelea de puños. Quería llevarlos al límite, alimentarse de su miedo, su frustración, su desesperación. Quería que se sintieran impotentes mientras él desmantelaba sus vidas, pieza por pieza. La batalla no sería con puños, sino con la mente, con el espíritu, con la confianza. Y la comisaría, el símbolo del orden, de la justicia, era el tablero de juego. El sheriff Stilinski, el pilar de la ley en Beacon Hills, era solo el peón inicial en su retorcido plan. La verdadera confrontación, una guerra psicológica a gran escala, había comenzado, y esta vez, el sheriff Stilinski estaba directamente en la mira, un objetivo para la desestabilización definitiva. Estrategias para combatir un enemigo invisible. La palabra desesperación resonaba en sus mentes, un eco siniestro del objetivo del Nojitsune. La naturaleza del enemigo requería una aproximación diferente, una que no se basara únicamente en la fuerza física o el poder sobrenatural. Naruto tomó la iniciativa, su experiencia con seres etéreos y la manipulación de la energía siendo vital.
El no Hitsune busca el caos. La mejor manera de combatirlo es con orden y armonía. No podemos luchar contra un fantasma directamente si no se manifiesta. Debemos privarlo de su alimento, rodearlo de lo opuesto a lo que busca. Stiles, con su mente analítica a toda marcha, comenzó a enumerar. Primero, contención de información. El no Hitsune se alimenta de rumores, de la desconfianza. Necesitamos controlar lo que sale de aquí. Si hay un informe anónimo, debe ser rastreado y desacreditado públicamente por el sheriff, si es posible. La verdad es nuestra primera línea de defensa. Lidia, con su intuición agudizada, añadió. Y no es solo información. Son las emociones. El miedo, la ira, la paranoia. Siento esas ondas. Si podemos calmar a la gente, si podemos infundir esperanza y confianza, le quitamos su alimento. Mis habilidades de Bansee pueden amplificar las emociones. Quizás pueda amplificar la calma y la lógica, contrarrestando su influencia. Scott, el alfa, entendió la necesidad de liderazgo y unidad. Necesitamos actuar como un solo frente. Mostrar que estamos unidos, que no nos dejamos dividir. Si el no Hitsune ve fisuras en nuestra lealtad, las explotará. La unidad de la manada debe ser inquebrantable. Derek, con su experiencia en la cacería y su conocimiento de la oscuridad, aportó una perspectiva práctica. Si no podemos golpearlo directamente, tenemos que encerrarlo. No físicamente, sino energéticamente. El Nemetón es una fuente de poder, pero también puede ser un ancla. Podemos usar la daga de obsidiana, Naruto, para crear una especie de campo de contención energética que lo debilite y lo fuerce a manifestarse. Naruto asintió. Es posible. La daga es una herramienta de equilibrio. Kate la usó para corromper. Yo puedo usarla para sanar y contener. Si el no Hitsune está ligado a Beacon-Hills, podemos intentar atarlo aún más a un punto específico, pero de una manera que lo drene, no que lo alimente. Lo forzaremos a agotar su energía para mantener su invisibilidad. Deaton, el consejero siempre sabio, sintetizó las ideas. El plan debe ser de 3 frentes. Bloqueo y contención emocional. Naruto y Lidia trabajarán para crear una barrera psíquica y energética alrededor de la comisaría, disipando la influencia del no Hitsune en las mentes de la gente. Naruto con su chakra y la daga, Lidia con su don amplificado para calmar. Verdad y transparencia. El sheriff, con la ayuda de Stiles, deberá ser el baluarte de la verdad. Desmentir rumores, mostrar datos claros, mantener la calma entre sus oficiales y la comunidad. Cada mentira del no Hitsune debe ser refutada con hechos. Acorralamiento energético. Utilizar el vínculo del no Hitsune con Beacon-Hills. Naruto, con la daga y el apoyo de Kuro, el Akita, que tiene una fuerte conexión con el Nemetón, buscará el punto de mayor concentración del no Hitsune, el lugar donde está ejerciendo más influencia, y creará un sello o un campo de fuerza que lo atrape o lo debilite. La idea es forzarlo a gastar energía para mantenerse intangible, drenando su poder hasta que no tenga más remedio que manifestarse o desaparecer. El sheriff Stilinski, que había estado escuchando atentamente, asintió, su rostro serio. Es una batalla que nunca imaginé librar. Pero si mi gente, mi ciudad y mi familia están en peligro, lucharé contra cualquier cosa. Si este no Hitsune quiere caos, tendrá que pasar por encima de mi autoridad y la lealtad de mi departamento. Y eso no será fácil. Stiles sonrió con una mueca. Papá, el no Hitsune subestima a la gente normal. Subestima el poder de la verdad y la conexión humana. Es un monstruo antiguo, pero no entiende que la mente humana puede ser más resistente de lo que cree. La batalla por la comisaría no sería un choque de garras y colmillos, sino una guerra de desgaste, una contienda de voluntades. El no Hitsune quería desesperación. La manada le daría resistencia, unidad y esperanza. El reloj había empezado a correr, y la supervivencia de Beacon-Hills dependía de su capacidad para apagar los fuegos de la discordia antes de que se convirtieran en un infierno incontrolable. Capítulo 17. El asedio invisible. El ambiente en la comisaría de Beacon-Hills se había transformado de una calma tensa a un torbellino silencioso de ansiedad, casi palpable. Las palabras del no Hitsune, desesperación, flotaban en el aire como una niebla fría y corrosiva, penetrando cada rincón del edificio. Aunque las luces habían vuelto, una sombra persistente y antinatural se cernía sobre el lugar, distorsionando la percepción de los oficiales y del entorno, susurrando dudas insidiosas y fomentando la discordia con cada aliento. La manada se movía con un propósito férreo, sus movimientos coordinados, pero bajo la superficie de su determinación, la presión era inmensa.
Combatir un enemigo que se alimentaba directamente de la mente, no del cuerpo, era una tarea agotadora, una guerra de voluntades que desgastaba el alma. Naruto, con la daga de obsidiana en una mano, la misma daga que Kate Argent había usado para corromper el Nemeton, ahora en manos de un kitsune puro, transformándose en un instrumento de equilibrio, y Kuro a sus pies, se posicionó con calma en el centro del vestíbulo de la comisaría. Este punto, donde el cruce de pasillos creaba un eje natural, era un nexo de energía, un lugar ideal para la manifestación del caos. Cerró los ojos, concentrándose. Podía sentir al Nojitsune, no como una entidad sólida y definible, sino como una vibración disonante, una frecuencia discordante que intentaba sincronizarse con las emociones más bajas y destructivas de los presentes. El miedo latente, la ira reprimida, la frustración silenciosa. Su chakra, de un color dorado pálido y brillante, se extendió en todas direcciones, no para atacar con fuerza bruta, sino para pacificar, para crear un campo de equilibrio que disipara la influencia corrosiva del espíritu. La daga, en sus manos firmes, pulsaba con una luz tenue, casi imperceptible, absorbiendo las pequeñas anomalías, las fluctuaciones negativas que intentaban echar raíces en las mentes y los corazones de los oficiales. Era un proceso lento y agotador, como intentar enderezar un río embravecido con las manos desnudas, cada partícula de chakra un esfuerzo consciente. Cerca de él, Lidia, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, susurraba. No eran los gritos desgarradores de un avance prediciendo la muerte, sino una canción silenciosa de calma, de lógica inquebrantable, amplificando la serenidad donde el Nojitsune intentaba sembrar la paranoia. Su voz, inaudible para la mayoría, era una vibración que contrarrestaba las voces del caos, susurrando razones en los rincones de las mentes, disipando los miedos infundados. Los oficiales, sin saber por qué, sentían una ligera disminución en su irritabilidad, una ráfaga de claridad en medio de la confusión que el espíritu intentaba sembrar. Algunos se rascaban la cabeza, visiblemente perplejos, preguntándose por qué de repente se sentían más tranquilos, como si una molesta jaqueca se hubiera disipado. La estrategia del caos. El Nojitsune, furioso por ver cómo su alimento, la desesperación y el caos, comenzaba a menguar bajo la influencia calmante de Naruto y Lidia, no tardó en contraatacar. Su método, como era previsible, no era el ataque directo, sino la manipulación psicológica, la siembra de la discordia en el tejido social del departamento. El primer objetivo fue la confianza interna del departamento, el pilar fundamental de cualquier fuerza policial. Un sargento de patrulla, veterano y respetado por sus años de servicio intachable, comenzó a balbucear sobre un supuesto historial de corrupción del sheriff Stilinski. Siempre supe que había algo raro con esos casos sin resolver. Espetó, su voz cargada de una convicción artificialmente inducida, una ira que no era del todo suya. El sheriff siempre ha tenido tratos ocultos con gente dudosa. Nos está vendiendo a todos. A la gente de Beacon Hills. Está vendiendo su integridad por sus favores personales. Sus palabras resonaron con fuerza en el vestíbulo, haciendo que varios oficiales se miraran entre sí con visible inquietud y sospecha, la semilla de la duda plantada. Stiles, aunque sentía una punzada de rabia ante la acusación infundada contra su padre, se interpuso con calma forzada, su cerebro hiperactivo procesando la situación con una velocidad asombrosa. Sargento Miller, con todo respeto, comenzó Stiles, su voz firme a pesar del nudo en su estómago, usted ha trabajado con mi padre durante 20 años. ¿De verdad cree esas tonterías? ¿Ha visto alguna vez una sola prueba real de corrupción? ¿O es esto una sugerencia repentina, sin base? Era la voz de la lógica, el contrapeso a la narrativa del Nojitsune, una roca contra las olas de la mentira. Pero el sargento, con los ojos vidriosos y una expresión de odio irracional, replicó. La prueba está en cómo siempre favorece a su grupito de anómalos. Ese Calle, ese Ale. Siempre saliéndose con la suya. Con sus problemas sobrenaturales. Beacon Hills está siendo invadida por mutantes, y el sheriff no hace nada. Los encubre. Es una conspiración. La palabra mutantes, pronunciada con un desprecio que no era del todo suyo, resonó, intentando despertar la xenofobia latente y el miedo a lo desconocido en las mentes de los demás oficiales. Scott intervino, intentando calmar la situación, su propia ira creciendo. Sargento, sabemos que usted y el sheriff, pero sus palabras parecían resbalar sobre la piel del sargento, alimentando aún más su irracional furia. Fue entonces cuando Derek, con una rapidez asombrosa, se acercó al sargento. No con un golpe, ni con una amenaza.
En cambio, le susurró al oído, una rememoración de viejos chistes de patrulla, de noches frías y café quemado que habían compartido en el pasado, un fragmento de su humanidad, un ancla en la realidad. El sargento parpadeó, y la furia en sus ojos se suavizó, siendo reemplazada por una confusión genuina, un destello de vergüenza. El Nojitsune intentó reavivar la llama del odio, pero la pequeña semilla de humanidad y el recuerdo compartido habían creado una fisura en su control. El sheriff Stilinski, por su parte, se movía entre sus oficiales con una calma que desmentía el caos que sentía dentro. Su espalda estaba recta, su voz era una roca de autoridad, inquebrantable. Escuchen, todos. Sé que hay cosas extrañas pasando. Sé que la tensión es alta. Pero no vamos a sucumbir a la histeria. Este departamento funciona con hechos, no con rumores. Y yo, su sheriff, les aseguro que cada decisión que tomo es por la seguridad de esta ciudad y sus ciudadanos. Por la ley y el orden que juramos proteger. Su presencia, su autoridad calmada y su innegable integridad, actuaban como un escudo, una barrera contra las ilusiones del Nojitsune. No podían permitirse que la ley y el orden cayeran en el caos, no bajo su guardia. Ataque personal y el poder de la verdad del Nojitsune, frustrado por el fracaso de su primer intento de desestabilización interna, y sintiendo como su alimento principal se reducía, cambió de táctica, yendo a por lo más personal. Sabía que el sheriff era el pilar de Stiles, el corazón de su resistencia, y que Stiles era una de las anclas más fuertes de la manada. Un escalofrío gélido recorrió la espalda de Stiles cuando sintió la intención maliciosa del espíritu, un escalofrío que no provenía del frío, sino de un terror ancestral. De repente, la radio de un oficial comenzó a chisporrotear con una voz distorsionada y robótica, casi irreconocible, pero con un matiz de urgencia que caló hondo. Alerta de código 1. Emergencia. Se informa de un incendio masivo en la calle Oak, residencia Stilinski. Repito, incendio en la casa del sheriff. Las llamas están fuera de control. El aliento de Stiles se quedó atrapado en su garganta, sus ojos se abrieron de par en par. Su padre se puso lívido, su rostro palideció, una mezcla de horror y negación. Imposible. Nadie está en casa. Es una mentira. Mi casa no puede estar en llamas. No es una mentira. Gritó otra voz en la radio, esta vez la del jefe de bomberos, también distorsionada por la influencia del Nojitsune, pero con una falsa desesperación convincente. El fuego se está extendiendo a las casas vecinas. Hay cuerpos en el jardín. Parecen animales desollados. Y un mensaje en el muro con sangre. Algo terrible ha pasado. La descripción era vívida, diseñada para provocar el máximo impacto emocional. El Nojitsune estaba creando una ilusión auditiva masiva, una mentira audible y gráficamente descriptiva, para sembrar el pánico y obligar al sheriff y a Stiles a abandonar la comisaría, dejando a la fuerza policial sin su líder y a la manada dividida. Era una distorsión de la realidad diseñada específicamente para destrozar sus voluntades, para hacerlos ceder a la desesperación y el miedo por sus seres queridos. Es una trampa. Gritó Naruto, su voz resonando en la comisaría, cortando el aire con la fuerza de su convicción. Él, al igual que Stiles, sintió el nudo en el estómago, el miedo irracional que intentaba apoderarse de su mente ante la idea de la casa de Stiles en llamas y las vidas perdidas. Sabía que el Nojitsune era un maestro de la ilusión y el tormento psicológico. El Nojitsune intenta que pierdan el control. No hay fuego. Está intentando desatar su desesperación. No le den la satisfacción. Scott, sin pensarlo dos veces, aunque con el corazón acelerado, sacó su teléfono y marcó el número de su propia casa, que estaba cerca de la de Stiles. Mamá, ¿estás en casa? ¿Estás cerca de la casa de Stiles? Comprueba si hay algo. Rápido. Su voz era tensa, una lucha palpable entre la razón que le gritaba que era una ilusión y el miedo primal por la seguridad de la familia de su mejor amigo. Mientras tanto, Derek, sin decir una palabra, fue a uno de los monitores de seguridad que mostraban imágenes del exterior. Si había humo o llamas, lo vería. Pero solo había la oscuridad habitual de la noche y las calles vacías, iluminadas por las farolas. Su visión de hombre lobo no detectaba nada. No hay nada, gruñó, su voz un eco de alivio que apenas podía disimular su propia preocupación, pero también de una frustración creciente ante la astucia del enemigo. Es una falsedad. Una vil manipulación. La madre de Scott respondió segundos después, su voz tranquila y ligeramente somnolienta, ajena a la emergencia sobrenatural. Scott, ¿qué ocurre?
Acabo de pasar por la casa de Stiles hace un minuto, cuando volvía del supermercado. Todo está perfectamente bien. Las luces están apagadas. No hay incendios, no hay nada fuera de lo normal. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando ahí? La verdad, simple y llana, cortó la ilusión del Nojitsune como un cuchillo afilado. La radio volvió a la estática. El sheriff Stilinski, que había estado a punto de ordenar la movilización de recursos y oficiales hacia su propia casa, se detuvo, su rostro aún pálido pero sus ojos recuperando la claridad. Miró a Stiles, luego a Naruto, y un profundo suspiro de alivio, una liberación de tensión, se le escapó. Bien jugado, criatura. Muy bien jugado. Su voz estaba cargada de respeto por la astucia del enemigo, pero también de una renovada determinación. El cerco energético y la manifestación forzada el Nojitsune, cada vez más irritado y furioso por la resistencia persistente de la manada y el fracaso de sus ilusiones más potentes, redobló sus esfuerzos. La energía negativa en la comisaría se volvió densa, casi palpable, como una niebla opresiva. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos, no solo a caer. Las sillas se arrastraban por el suelo con un chirrido fantasmal, los expedientes volaban de los escritorios con ráfagas de viento frío, las alarmas se activaban y desactivaban aleatoriamente, creando una cacofonía de sonidos estresantes. Voces incorpóreas susurraban nombres, secretos vergonzosos, miedos más íntimos y oscuros, intentando corroer la cordura de los presentes. El caos físico se sumaba, amplificado, al caos mental. Está furioso, murmuró Lidia, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, su bansee sobrecargada por la intensidad de la desesperación que el espíritu intentaba sembrar. Está intentando abrumarnos. Está intentando romper nuestro espíritu, nuestra voluntad de resistir. Está desesperado por alimentarse. Naruto lo sintió. El Nojitsune estaba forzando su presencia, gastando más energía de la que quería para intentar romper su resistencia y manifestarse de forma más directa. Era el momento. Derek, Scott, dijo Naruto, su voz firme, proyectándose por encima del creciente ruido y caos, cortando a través de la cacofonía. Necesito que me ayuden a canalizar. Lidia, mantén tu canto de calma, es crucial. Stiles, sigue buscando patrones, distracciones, cualquier debilidad en su estrategia. Naruto levantó la daga de obsidiana, su punta brillante y oscura absorbiendo y reflejando la energía ambiental. Kuro, el Akita, se sentó a su lado, sus ojos dorados fijos en la daga, una conexión ancestral y silenciosa vibrando entre ellos, el animal sensible a las corrientes del Nemetón. Naruto comenzó a canalizar el chakra a través de la daga, no solo para dispersar la influencia del Nojitsune, sino para atraer y concentrar la energía del espíritu en un solo punto, forzándolo a la coherencia. Estaba usando la propia malicia del espíritu contra él mismo, transformando un arma de corrupción en una herramienta de contención. La daga, que había sido corrompida por Kate Argent para drenar el Nemetón y sembrar la oscuridad, ahora estaba siendo utilizada por un Kitsune puro para restaurar el equilibrio, para convertirse en un imán para el caos desatado, un punto de anclaje para una entidad que se creía informe. Una débil luz comenzó a emitirse de la daga, pulsando rítmicamente, casi como un corazón sobrenatural. Scott y Derek, entendiendo la urgencia, colocaron sus manos sobre los hombros de Naruto, canalizando su propia fuerza sobrenatural, su chakra del lobo, para amplificar la energía de Naruto. No era una energía violenta, sino una fuerza vinculante, una red invisible de poder que se extendía desde Naruto, intentando envolver al Nojitsune, constriñéndolo. El espíritu respondió con un rugido silencioso de furia pura, una vibración de cólera que sacudió los cimientos del edificio. El caos en la comisaría se intensificó dramáticamente. Las ventanas vibraban, los objetos volaban con más fuerza y precisión, y las luces parpadeaban como un estroboscopio enloquecido, creando un ambiente nauseabundo. Las voces susurrantes se convirtieron en un coro ensordecedor de gritos, lamentos y risas maníacas, el sonido de la desesperación misma, magnificado y multiplicado. Los oficiales, cubriéndose los oídos, se veían visiblemente afectados, algunos cayendo al suelo, agarrándose la cabeza, luchando contra la invasión psíquica de sus mentes, reviviendo sus peores miedos y traumas pasados. No cedan. Gritó el sheriff Stilinski, intentando mantener la compostura, su voz casi ahogada por el estruendo sobrenatural, su propio dolor de cabeza agudo, pero su voluntad inquebrantable. Esto es lo que quiere. No le den lo que busca. Resistan. Lidia intensificó su canto, su voz ahora audible para la manada, un tono puro y claro que cortaba la cacofonía del caos.
Sus palabras no eran de esperanza ciega, sino de firmeza, de la inquebrantable resistencia de la mente humana, de la fortaleza de la razón frente al miedo. Era un escudo sonoro, una barrera vibratoria contra las ilusiones del Nojitsune. El Nojitsune, sintiéndose atrapado por la red energética de Naruto y la manada, y drenado por la negación de su alimento, comenzó a manifestarse. Al principio, fue solo una silueta oscura, un contorno borroso que se retorcía y ondeaba en la periferia de la visión, como humo danzante. Luego, se hizo más nítido, materializándose en una figura alta y demacrada, vestida con ropas de samurái antiguas y desgastadas, con una máscara Oni que ocultaba su rostro, pero cuyos ojos brillaban con una luz maligna, antigua y llena de malicia. No era sólido, sino que fluctuaba, parpadeando dentro y fuera de la existencia, un fantasma enfurecido que se negaba a ser contenido. Me habéis cortado. Siseó el Nojitsune, su voz un coro distorsionado de 1000 susurros, un sonido que arañaba las entrañas y la cordura. Su forma se consolidaba un poco más con cada palabra de rabia. Me habéis privado de mi alimento. Pero no me venceréis. La desesperación es infinita. Siempre habrá caos. Beaconillos caerá. El espíritu se movió con una velocidad antinatural, lanzando ráfagas de energía psíquica que golpeaban las mentes de los oficiales y de los miembros de la manada, sumiéndolos en sus peores miedos, en sus momentos más oscuros, amplificando cada duda y cada arrepentimiento. Algunos caían al suelo, temblando, reviviendo traumas pasados, sus rostros contorsionados por la angustia. Pero la manada estaba lista. Naruto, con la daga en alto, canalizaba toda su fuerza, la luz de la obsidiana pulsando con más intensidad. No es infinita si no te alimentas de ella, replicó, su voz resonando con la autoridad inquebrantable de un kitsune puro. Y aquí, no te la daremos. Aquí hay orden. Aquí hay esperanza. El Nojitsune se lanzó hacia Naruto, su forma espectral extendiendo garras oscuras y translúcidas, intentando penetrar su mente, de corromperlo. Pero la daga de obsidiana, ahora un foco de luz brillante que actuaba como un faro de equilibrio, actuó como un repulsor. El espíritu chocó contra un muro invisible de energía equilibrada, su forma fluctuando violentamente, el siseo de su voz lleno de rabia y frustración. La trampa se estaba cerrando. La estrategia estaba funcionando. El Nojitsune había sido forzado a manifestarse, a gastar una cantidad colosal de energía para existir en el plano físico, para mantener su coherencia. Estaba expuesto, y aunque su poder seguía siendo inmenso, ya no era una sombra intocable que se escurría. La batalla final había comenzado, y no se libraría solo con la fuerza, sino con la voluntad, la unidad y la capacidad de la manada para mantener la esperanza en medio del caos. El Nojitsune los había acorralado en la comisaría, pero ellos, a su vez, lo habían acorralado a él, obligándolo a mostrar su verdadera y terrorífica forma. Capítulo 18. El corazón del caos. El Nojitsune, ahora una figura espectral semitransparente que se retorcía como humo solidificado, oscilaba de forma errática entre la visibilidad y la niebla, su ira densa y palpable impregnando el aire viciado de la comisaría de Beacon Hills. El rugido silencioso que emanaba de su forma era un tormento para las mentes de todos los presentes, una cacofonía incesante de susurros que prometían locura, desesperación y la aniquilación de toda esperanza. Cada uno de sus movimientos creaba distorsiones en el espacio-tiempo, haciendo que las luces parpadearan como una pesadilla estroboscópica y los objetos volaran con una furia descontrolada, rompiéndose contra las paredes y el suelo. Sin embargo, esta manifestación forzada, este arrebato de poder, no era una victoria completa para el espíritu. El Nojitsune había sido obligado a jugar según las reglas de la manada, sacado de las sombras, pero seguía siendo un adversario formidable, una encarnación viviente de la manipulación, el terror y la podredumbre ancestral. Naruto, con la daga de obsidiana en alto, la misma daga que Kate Argent había empuñado para corromper el sagrado Nemetón, ahora en manos de un kitsune puro, transformándose en un instrumento de equilibrio y restauración, sentía el tirón y el pulso inestable del Nojitsune a través del alma. Ya no era un parásito invisible que se movía sin dejar rastro. Ahora era un torbellino de energía oscura, concentrada pero inestable, un punto focal de malignidad que resonaba con la desesperación del espíritu. Su mayor debilidad, gritó Naruto por encima del estruendo de los objetos que chocaban y las ilusiones que danzaban, su voz clara y autoritaria, es que necesita el caos para sostenerse. Al manifestarse de esta manera, está gastando energía a un ritmo acelerado, una energía que no puede reponer si no nos rendimos a la desesperación.
Cada ataque, cada ilusión, cada manipulación que hace, lo debilita aún más si no logra su objetivo de sembrar el pánico y la desesperación. Lidia, con los ojos aún cerrados en profunda concentración, su canto silencioso convertido en una barrera vibratoria casi tangible que protegía las mentes de los que la rodeaban, interrumpió con una revelación que cortó el aire gélido como un rayo. Lo siento. No está aquí del todo. Una parte de él sigue atada. No a Estiles, no a la caja de los Kitsune, no a un ancla física, está anclada a la comisaría. La verdad le llegó como un grito psíquico, una premonición escalofriante que la hizo temblar. Está anclado a este lugar. A la idea misma del orden que representa este edificio. Por eso no puede irse. Estiles, su mente hiperactiva trabajando a toda marcha a pesar del caos ensordecedor, sus ojos escudriñando cada rincón de la comisaría, unió los puntos con una lucidez asombrosa. Claro. El Nojitsune se alimenta del caos. Si el sheriff y la ley caen en este lugar, el símbolo inquebrantable del orden, el caos resultante sería exponencial, incontrolable. Por eso nos atrajo aquí. No puede alejarse de su potencial fuente de alimentación más grande en este momento, no puede abandonar el buffet de desesperación que espera crear aquí. Su teoría era lógica, fría y aterradora. Scott apretó los puños, la frustración palpable en su voz, los ojos brillando con el rojo de su alza. Entonces, ¿cómo lo golpeamos si es un fantasma semimaterial? Si lo que lo ancla es la idea de orden, ¿cómo lo destruimos? ¿Cómo matas un concepto? Derek, su mirada de lobo fija en la figura danzante del Nojitsune, que ahora parecía más desesperada que poderosa, ofreció una estrategia que iba más allá de la fuerza física. Si está anclado a este lugar, entonces, paradójicamente, este lugar es su prisión. Necesitamos crear un paradigma de orden tan fuerte, tan inquebrantable, que lo ahogue. No podemos vencerlo con fuerza bruta si no es completamente físico, pero podemos ahogarlo con la ausencia de caos. Podemos asfixiarlo con la coherencia. La orquestación del orden. El plan comenzó a tomar forma en sus mentes, una estrategia que era tanto táctica como espiritual, una coreografía de resistencia contra la entropía. La manada se dividió, asumiendo roles específicos para construir una fortaleza de orden y razón dentro de la comisaría, una prisión paradójica para el espíritu del caos. Frente 1. La calma en el epicentro, Naruto y Lidia. Naruto, flanqueado por la figura imponente y protectora de Kuro, redobló su esfuerzo. La daga de obsidiana en sus manos se convirtió en un faro de luz tenue, el epicentro de su voluntad. Su chakra, antes extendido para pacificar de forma general, ahora se concentraba en crear un vórtice de calma alrededor de él, una burbuja de serenidad que crecía lentamente, empujando el caos hacia afuera con cada pulsación. Los objetos dejaban de volar al entrar en esta esfera. Los susurros se silenciaban. Era un esfuerzo agotador, cada segundo drenaba su energía, pero la visión del Nojitsune volviéndose más tenue y menos sólido con cada avance los impulsaba a seguir, la esperanza se aferraba. Lidia se acercó a Naruto, colocando una mano en su hombro, sintiendo el calor del chakra bajo su piel. Su canto se hizo más fuerte, no en volumen audible, sino en resonancia vibratoria. Ahora no solo pacificaba, sino que reafirmaba la coherencia de la realidad, la primacía de la razón y la verdad. Su voz se entrelazó con el chakra dorado de Naruto, creando una sinfonía de orden, un contrapunto puro y poderoso a la discordia ensordecedora del Nojitsune. Podía ver las auras de los oficiales a su alrededor, el miedo y la paranoia retrocediendo, siendo reemplazados por una confusión aturdida, pero sin el pánico anterior. Estoy creando una burbuja de racionalidad, murmuró, con el sudor perlado en su frente, concentrada en cada nota psíquica. Sus ilusiones se están volviendo más difíciles de mantener dentro de esto. Es como intentar ahogar un incendio con agua. Frente 2. El baluarte de la verdad, Sheriff Stilinski y Stiles. El Sheriff Stilinski, a pesar del temblor interno que sentía y el agudo dolor de cabeza que le provocaba la presencia del Nojitsune, tomó el control de la situación con una autoridad férrea que solo los años de servicio podían forjar. Ignorando deliberadamente los objetos voladores y los gritos fantasmales que el Nojitsune proyectaba directamente en su mente, se dirigió a sus oficiales, su voz una roca inquebrantable, un ancla en la tormenta. Escuchen bien, todos. Sé que esto es extraño, que parece irreal. Pero todo lo que vean y oigan que no sea lógico, que no tenga sentido, es una ilusión. El enemigo se alimenta de su miedo y su confusión. Mantengan la línea. Revisen sus equipos. Verifiquen cada llamada. Confíen en sus ojos y oídos, no en lo que su miedo les dice.
Su voz era una orden, una promesa de estabilidad. Stiles, aunque sentía su propio cerebro quemarse con el esfuerzo mental y el cansancio acumulado, se lanzó a la acción con una energía renovada. Con su computadora portátil, comenzó a documentar metódicamente cada incidente provocado por el Nojitsune. El falso incendio, las acusaciones sin fundamento contra su padre, los objetos voladores y sus trayectorias. Luego, utilizando la red interna de la comisaría, milagrosamente, las computadoras aún funcionaban erráticamente bajo el control de Naruto, comenzó a enviar mensajes, no de pánico o especulación, sino de análisis puro y duro. Creó un protocolo de incidentes sobrenaturales, instruyendo a los oficiales a reportar cualquier anomalía, no como fenómeno inexplicable, sino como datos a registrar. Cada vez que un objeto se movía, lo registraba con coordenadas temporales. Cada voz fantasmal, la anotaba en un log. Estaba creando orden a partir del caos más absoluto, categorizando y clasificando la locura, despojándola de su poder de desestabilización. Era un acto de resistencia intelectual, un rechazo absoluto a ceder ante la irracionalidad. Cada vez que lo registramos, lo convertimos en un dato. Gritó Stiles, sus dedos volando sobre el teclado con una velocidad frenética, una sonrisa salvaje en su rostro, un atisbo del Nojitsune original en su propia astucia. Dejamos de temerle y empezamos a entenderlo. Y un dato no es caos. Es información. Es control. Frente 3. La intervención física y la ruptura del vínculo, Scott y Derek, mientras Naruto y Lidia creaban el cerco energético que sofocaba al Nojitsune y Stiles, y el sheriff mantenían la integridad mental y funcional de la comisaría, Scott y Derek se movieron a la ofensiva. Si el Nojitsune estaba anclado a este lugar, debía haber un punto físico o energético donde su conexión fuera más fuerte, un nervio expuesto que pudieran cortar. Los hombres lobo, con sus sentidos agudizados por la transformación, se lanzaron a buscarlo, sus movimientos rápidos y silenciosos como sombras. Corrieron por los pasillos llenos de escombros, esquivando sillas que volaban con saña y escritorios que se arrastraban como bestias, ignorando las voces que les susurraban sus mayores fracasos y arrepentimientos. Para Scott, la muerte de Allison. Para Derek, el incendio de su familia y la pérdida de Laura. Scott, con su sentido del olfato de alfa, intentaba rastrear la esencia más pura del Nojitsune más allá de su manifestación central. Derek, más enfocado en la energía residual y las corrientes de malicia, seguía el rastro, buscando una fuente, un nexo de poder. Finalmente, ambos convergieron en la sala de archivos, un laberinto opresivo de estanterías metálicas repletas de documentos históricos de Beacon Hills. Aquí, la influencia del Nojitsune era sofocante, el aire pesado con la desesperación acumulada de incontables tragedias registradas. Crímenes sin resolver, historias de dolor, disputas que habían desgarrado a la comunidad. En el centro de la sala, sobre una antigua mesa de madera maciza, flotaba una caja de pruebas particularmente vieja y polvorienta, que contenía los archivos de algunos de los crímenes más atroces y sin resolver de la historia de la ciudad, casos que habían dejado profundas cicatrices psicológicas en la comunidad. Aquí, gruñó Derek, señalando la caja con una garra. La esencia del Nojitsune era abrumadora, palpable. La esencia es más fuerte aquí. Se está alimentando de la historia de dolor y caos de Beacon Hills, de la memoria de la desesperación. Scott la olió, la esencia de la malevolencia era inconfundible. Era como un nido de resentimiento condensado, el aliento de la desesperación misma. Pero no es el cofre, dijo, recordando la caja de madera que había contenido al Nojitsune antes. Es solo una caja de expedientes. Documentos de tragedias. De repente, de la caja emergió un hilo de oscuridad iridiscente, un tentáculo etéreo que se extendía directamente hacia la figura del Nojitsune en el vestíbulo, como un cordón umbilical invisible que lo conectaba a su fuente de alimento. Es su vínculo con el lugar. Gritó Scott, dándose cuenta de la profundidad de la conexión. Está conectado a la historia de la desesperación y el fracaso de la ley. Derek no dudó. Con un rugido primario que hizo vibrar el aire, intentó arrancar la caja de la mesa, pero la madera crujió y se resistió, como si estuviera pegada con una fuerza sobrenatural, un ancla inamovible. El Nojitsune, sintiendo la amenaza directa a su ancla principal, desvió una parte considerable de su atención del vestíbulo por un segundo, lanzando una oleada de terror puro y concentrado hacia Scott y Derek, intentando paralizarlos con imágenes vívidas de sus peores pesadillas y sus fracasos más dolorosos. El contragolpe del Nojitsune y la ruptura final. El Nojitsune, ahora una figura semitransparente que se contorsionaba de ira contenida, dividió su atención y su poder.
Una parte de su esencia seguía proyectando ilusiones y caos en el vestíbulo, intentando romper la burbuja de Naruto y Lidia y subvertir la autoridad del sheriff. Otra parte, sin embargo, se concentró con una malevolencia fría en la sala de archivos, lanzando un asalto mental devastador contra Scott y Derek. Imágenes vívidas del incendio de la familia Ale, de Laura siendo brutalmente asesinada, de Allison cayendo sin vida en los brazos de Scott, y de los peores momentos de sus vidas, inundaron las mentes de los hombres lobo. El Nojitsune quería que cayeran en la desesperación, que su ira y su dolor lo alimentaran aún más, reviviendo cada trauma. Derek cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, el rugido de las llamas y los gritos de su familia resonando en sus oídos, su piel hormigueando con el recuerdo del dolor. Scott se tambaleó, viendo el rostro ensangrentado de Allison, la culpa desgarrándolo, el grito de Subansee resonando en su mente. ¡No! La voz de Stiles resonó en sus mentes, no de forma sobrenatural, sino a través de los walkie-talkies que todos llevaban, gracias a su sistema de comunicación de emergencia, un ancla en la realidad. Es una mentira. Es una manipulación. No es real. Respiren. Concéntrense en el ahora. Derek, piensa en la promesa que le hiciste a Laura, en la vida que quisiste construir. Scott, piensa en el futuro, en el mañana, en la manada que tienes que proteger. No le den la satisfacción de alimentarse de su dolor pasado. Las palabras de Stiles, ancladas en la verdad, la lógica y el futuro, actuaron como un choque eléctrico, sacudiendo a los hombres lobo de su trance de terror. Derek, con un gruñido, forzó los recuerdos dolorosos a retroceder, canalizando su furia no hacia el dolor, sino hacia el espíritu que lo manipulaba. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie, sus ojos brillando con una determinación fiera, su forma de lobo alfa emergente. Scott, viendo a Derek levantarse con renovada fuerza, y escuchando la voz inconfundible de Stiles, también se recompuso. Tienes razón, murmuró, sus ojos volviéndose carmesí, una nueva resolución grabada en ellos. Esto es el presente. Y no vamos a ceder. No le daremos lo que quiere. Ambos hombres lobo concentraron su fuerza en la caja de archivos. No era suficiente con moverla. Debían despojarla de su significado para el Nojitsune, romper su conexión energética. Scott, con un rugido primario que venía de lo más profundo de su ser alfa, mordió la madera vieja y seca, no para destruirla, sino para infundir su esencia de alfa en la madera, una contrafuerza pura y vital a la energía oscura que emanaba de ella. Derek, con sus garras extendidas, rasgó los expedientes, dispersando los papeles por toda la sala, rompiendo la orden del caos. No era una destrucción sin sentido. Era un acto de liberación de la información, de quitarle al caos su prisión ordenada, su narrativa coherente. En el vestíbulo, el Nojitsune gritó, un sonido agudo y discordante que indicaba un dolor extremo, un sufrimiento real. Su forma comenzó a parpadear más rápidamente, desestabilizándose, su voz a desvanecerse, perdiendo cohesión. El hilo de oscuridad que lo conectaba a la caja de archivos se estiró, se tensó hasta el punto de ruptura, y finalmente, con un chasquido inaudible que resonó en el plano astral, se rompió. El Nojitsune, libre de su ancla principal pero ahora sin su fuente de alimentación más potente en la comisaría, se desestabilizó por completo. El vórtice de calma de Naruto y Lidia, el orden que Stiles y el sheriff habían logrado establecer, y la ruptura de su conexión con los archivos de caos, lo habían dejado flotando a la deriva, hambriento, debilitado y en desorden. Ya no era un asedio. Ahora era una cacería sin cuartel. El Nojitsune, su forma ahora más etérea y desesperada, miró a Naruto con odio puro y concentrado, una promesa silenciosa de venganza en sus ojos invisibles detrás de la máscara. «Me has cortado», siseó, su voz apenas un susurro que se dispersaba con el viento. «Pero me recuperaré. El mundo está lleno de caos. Y yo siempre encontraré un huésped». La desesperación no se va. Con un último destello de rabia contenida, la figura del Nojitsune se disolvió en el aire, no derrotada del todo, sino forzada a huir, a buscar un nuevo refugio, una nueva fuente de desesperación. La comisaría quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los jadeos de los oficiales que lentamente recuperaban la conciencia y el latido acelerado de los corazones de la manada. La amenaza había retrocedido, pero no había desaparecido. La cacería apenas había comenzado. El Nojitsune estaba libre, pero por primera vez, estaba solo y hambriento, un parásito sin ancla, buscando desesperadamente un nuevo cuerpo para corromper. Y la manada estaba lista para perseguirlo hasta el último rincón de Beacon Hills. Capítulo 19.
La cacería del espectro hambriento, el silencio que cayó sobre la comisaría de Beacon Hills después de la retirada forzada del Nojitsune era casi ensordecedor, una calma antinatural que reemplazaba el torbellino de caos que acababa de azotarlos. Los oficiales, aún aturdidos por el asalto psíquico, se miraban unos a otros con una mezcla de confusión y alivio, como si despertaran de una pesadilla compartida pero incomprensible. Algunos se frotaban las sienes, otros observaban los objetos dispersos y dañados por el suelo, una muda evidencia de la confrontación sobrenatural de la que acababan de ser testigos involuntarios. La manada, agotada pero victoriosa en su primera escaramuza, se mantenía en pie, sus cuerpos tensos, sus sentidos agudizados, sabiendo que la batalla no había terminado, solo había cambiado de fase, de un asedio a una cacería. «Ha huido», susurró Lidia, su voz ronca por el esfuerzo monumental de su canto protector, sus ojos fijos en la nada, escuchando los ecos del dolor. «Está debilitado. Famélico. Pero no está destruido. Es solo cuestión de tiempo antes de que intente alimentarse de nuevo». Su intuición Banse, aunque agotada, seguía siendo una brújula inestimable en la oscuridad, una guía en el mar de emociones. Naruto, bajando lentamente la daga de obsidiana, sintió como la energía residual del Nojitsune se dispersaba en la ciudad, un rastro tenue pero perceptible, como el de una brasa moribunda. Es como un rastro de humo. Se está moviendo rápido, desesperado por encontrar un nuevo anfitrión. Algo que alimente su desesperación, algo que le dé forma de nuevo, que lo haga sólido. Un Nojitsune sin ancla es un peligro impredecible, una enfermedad invisible que se propaga sin control, buscando la vulnerabilidad. Su preocupación era palpable, un nudo en su estómago, sabiendo el daño que este ser podía causar. Stiles, aunque exhausto hasta la médula, sintió una nueva oleada de adrenalina. El terror de la posesión, el haber sido una marioneta, lo impulsaba a actuar. Necesitamos encontrarlo antes de que encuentre a alguien más. Un Nojitsune hambriento es un Nojitsune desesperado, y la desesperación lo hace imprudente. Cometerá errores. Pero ¿cómo lo rastreamos si es un fantasma que puede pasar desapercibido para la mayoría? ¿Cómo lo encerramos de nuevo? Su cerebro hiperactivo ya estaba procesando las opciones, descartando las imposibles con una velocidad asombrosa. La estrategia del rastreo invisible. La pregunta de Stiles colgaba en el aire, pesada y urgente, con el peso de vidas en juego. ¿Cómo se caza a un espectro que se alimenta de emociones, que no deja huellas físicas? ¿Cómo se detiene a algo que puede estar en cualquier lugar, en cualquier sombra, esperando el momento preciso para infectar y corromper? Fue Deaton quien, emergiendo de la sala donde Petera le había estado contenido, ofreció la primera clave vital. Su rostro estaba más cansado que antes, surcado por las líneas de la fatiga, pero sus ojos brillaban con una comprensión profunda y una sabiduría ancestral. El Nojitsune está debilitado, sí, pero su naturaleza fundamental no ha cambiado. Sigue siendo un parásito que busca un huésped, una fuente de dolor y caos para volver a manifestarse plenamente. Y hay algo más. El cofre. El cofre original del Nojitsune que lo contuvo durante siglos. Aunque Peter ha sido liberado de su influencia principal y su propia furia lo ha convertido en un arma contra el espíritu, el cofre todavía tiene un rastro de la esencia del espíritu. Es como un imán residual, una conexión lejana pero perceptible, un hilo invisible que lo atrae. Naruto asintió, mirando la daga de obsidiana en su mano, la misma que había usado para acorralar al Nojitsune. Y esta daga también tiene una conexión. Ha sido usada para corromper su encierro y ahora para acorralarlo. Podemos usarla para rastrear el rastro de su energía. Es un hilo fino, casi imperceptible, pero está ahí. Como un hilo de chakra oscuro. Entonces, el plan es doble, dijo Scott, asumiendo su rol de alfa, la voz firme y resonante. Rastrearlo y evitar que infecte a otro huésped. No podemos permitir que el Nojitsune se fortalezca de nuevo. No después de lo que le hizo a Stiles. Lidia se ofreció inmediatamente, su determinación inquebrantable a pesar del agotamiento. Puedo sentir las emociones de la ciudad. Ahora que la burbuja de Naruto ha limpiado la comisaría, puedo concentrarme más allá de estas paredes, extendiendo mis sentidos por Beacon Hills. Buscaré puntos de intensa discordia o desesperación repentina. El Nojitsune estará buscando un ambiente cargado emocionalmente, una mente vulnerable que esté abierta a su influencia. Stiles ya estaba tecleando en su laptop con una velocidad asombrosa, su mente volando, procesando datos a una velocidad casi inhumana. Y yo buscaré patrones. Incidentes inusuales que no sean grandes, pero que generen pequeñas explosiones de caos o resentimiento.
Accidentes de tráfico menores que causen grandes altercados, discusiones vecinales que escalen a peleas absurdas, fallos tecnológicos inexplicables en lugares clave, cortes de luz localizados. El Nojitsune hambriento actuará de forma más desesperada y menos sutil. Buscará pequeños focos de discordia para generar la energía que necesita para encontrar un huésped más adecuado y consolidar su poder. Derek y Scott asumieron la tarea de la búsqueda física, pero con una nueva comprensión de la psicología del Nojitsune. Nos concentraremos en los lugares donde la desesperación por la insignificancia es más prevalente, dijo Derek, su voz grave y práctica. No solo hospitales o morgues. Lugares de desolación o pérdida de propósito. O lugares de alta tensión emocional pero no necesariamente violencia, como oficinas de desempleo, escuelas durante exámenes finales, o incluso auditorios donde la gente busca reconocimiento y no lo encuentra. El Nojitsune podría intentar infundir pánico colectivo en un grupo de personas con aspiraciones frustradas. Naruto, con la daga de obsidiana en una mano y Kuro lealmente a su lado, sería el punto de anclaje y rastreo principal. Voy a usar la daga y mi chakra para afinar el rastro del Nojitsune. Kuro, con su conexión innata con el Nemetón y su sensibilidad a las energías sobrenaturales, puede amplificar esto, actuando como una especie de antena viviente. Es como una brújula espiritual, un rastro que solo nosotros podemos seguir. No podré moverme mucho al principio, ya que el rastreo requiere concentración, pero podré decirles en qué dirección general se mueve el rastro y su intensidad. El sheriff Stilinski miró a la manada, su rostro serio pero con una nueva determinación. Mi parte es mantener el orden aquí y en el resto de la ciudad. Si hay reportes de incidentes extraños, tengo que asegurarme de que mi gente los maneje con calma, sin caer en la histeria que el Nojitsune desea. Que la verdad y la lógica prevalezcan sobre la locura y el pánico. Se dirigió a sus oficiales, que empezaban a recuperarse. A sus puestos. Pero con la cabeza fría. No hay lugar para el pánico ni para rumores infundados. La ley y el orden deben prevalecer. La búsqueda y las primeras señales. La noche en Beacon se extendía, densa y silenciosa, con una luna menguante que apenas iluminaba las calles. La manada se dispersó con una eficiencia fría, cada miembro concentrado en su tarea, una sincronía nacida de la necesidad. Naruto se sentó en el centro del vestíbulo de la comisaría, ahora extrañamente en calma, con Kuro acurrucado a su lado, sus orejas erguidas, sus ojos dorados fijos en la daga. La daga de obsidiana flotaba ligeramente sobre su palma, vibrando con una energía sutil, como una aguja de brújula magnética. Los ojos de Naruto estaban cerrados, su mente un vasto mar de chakra que se extendía por toda la ciudad, mapeando las corrientes emocionales. Podía sentir el rastro del Nojitsune, una hebra de oscuridad que se movía erráticamente, como un depredador herido y confundido, desesperado. Se movía hacia el norte, hacia el distrito comercial, luego al oeste, hacia las afueras residenciales, como una serpiente que busca un nuevo agujero. El rastro era débil, sí, pero persistente, una confirmación irrefutable de que el espíritu estaba agotado y buscando desesperadamente un nuevo huésped. Lidia, desde la biblioteca de la mansión, sus ojos vidriosos por la tensión, sentía los pulsos emocionales de la ciudad. Siento una punzada de ira, en el centro comercial. Una discusión fuerte por algo trivial. Luego, una ola de frustración en el campus de la universidad, problemas con los exámenes finales, una sensación de agobio y desesperanza. El Nojitsune estaba sembrando pequeños fuegos, intentando encender un incendio, no una explosión. Stiles, atrincherado en su habitación, sus ojos enrojecidos por el cansancio, monitorizaba el tráfico online de Beacon Hills, los foros locales, las noticias de última hora y las redes sociales. Los reportes de pequeños incidentes están aumentando, dijo por el comunicador, su voz rápida y llena de urgencia. Una pelea en una cafetería por una cuenta. Un accidente de tránsito menor en el que un conductor se niega violentamente a intercambiar información. Un corte de energía localizado que provoca un conato de disturbio. Nada grande, nada que salga en las noticias nacionales, pero lo suficiente para que la gente esté más tensa, más irritable, al borde de la explosión. Es como si el aire estuviera cargado de electricidad, a punto de una tormenta. Scott y Derek se movían rápidamente por la ciudad, sus sentidos de lobo alerta a cualquier anomalía. Primero, revisaron el hospital, donde el Nojitsune había sido una amenaza recurrente durante la posesión de Stiles. Nada inusual. Luego, el cementerio, un lugar de dolor y pérdida, pero el aire estaba extrañamente tranquilo, como si la desesperación allí fuera demasiado estática para el espíritu errante.
La estrategia del Nojitsune era más sutil ahora, no los lugares obvios de gran dolor, sino donde podía sembrar el caos en la vida cotidiana, donde la frustración era un caldo de cultivo. Fue Scott quien olió algo diferente en el distrito comercial, un olor a miedo no físico, sino a miedo social, a la humillación y la ira reprimida. Hay algo aquí, dijo Scott por el comunicador, su voz tensa, su nariz olfateando el aire frío de la noche. Un sentimiento de frustración intensa, de humillación, de que te tomen por tonto. Algo que el Nojitsune adoraría, una puerta abierta. Llegaron a una tienda de electrónica. Dentro, un hombre de mediana edad estaba discutiendo furiosamente con un vendedor, su rostro morado de rabia. Es una estafa. Este televisor no funciona. Y ustedes se ríen de mí. Me están robando. Me tratan como a un imbécil. Su voz estaba llena de una rabia desproporcionada para el problema, una ira que parecía no tener fin. El vendedor, por su parte, respondía con una irritación igualmente exagerada, negándose a ceder un centímetro. Era un incidente trivial, pero la energía del Nojitsune lo había inflamado, convirtiendo una disputa de consumo en un punto de ebullición. Está intentando provocar un motín de consumidores, murmuró Derek, observando la escena desde la oscuridad de la calle. Puro caos por algo insignificante. Desesperación por el control perdido. El Nojitsune, aunque invisible a sus ojos, estaba presente. Podían sentir el escalofrío en el aire, la forma en que las sombras parecían temblar y moverse de forma antinatural, como si estuvieran vivas. Un hilo de desesperación. La pista de Peter Ale. Mientras tanto, en la comisaría, una figura inesperada se convirtió en una pieza clave en la cacería. Peter Ale. Peter, aunque encadenado y visiblemente irritado por su confinamiento, había estado observando a Naruto con una curiosidad sardónica. Su curación no lo había hecho bueno, ni mucho menos, pero lo había hecho pragmático. Sentía la presencia residual del Nojitsune en la ciudad, un eco lejano de la posesión que había experimentado, y el resentimiento por haber sido usado como un simple títere era un motor poderosísimo para su mente retorcida. El Nojitsune no busca el dolor obvio o la tragedia directa, gruñó Peter a Deaton, quien estaba administrándole una decocción calmante para su sistema, observándolo con su habitual calma. No es tan simple. Él busca la desesperación por la insignificancia. El punto de quiebre cuando la gente se da cuenta de que su vida no tiene sentido, cuando se sienten impotentes, cuando sus ambiciones se frustran. Es por eso que eligió a Styles, un chico que se sentía invisible y sin poder, en la sombra de un alza. Deaton levantó una ceja, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Una observación perspicaz, Peter. Pareces entender la psicología del espíritu mejor de lo que admites. No soy un idiota, replicó Peter con un bufido, su mirada aguda. Soy un superviviente. Y no me gusta ser el juguete de nadie. Si el espíritu está buscando una nueva víctima, buscará a alguien que se sienta en un callejón sin salida, atrapado. Alguien con un potencial de caos ilimitado en su interior, pero que aún no ha explotado. Alguien que es una olla a presión a punto de reventar, esperando una chispa. Naruto, que había estado escuchando atentamente a través de la red de comunicación, sintió una punzada de reconocimiento. La desesperación por la insignificancia. Era un dolor sutil, pero profundo, a menudo disfrazado de arrogancia o indiferencia. ¿Hay alguien así en Beacon Hills? ¿Alguien que crees que podría ser un objetivo principal para el Nojitsune? Peter sonrió con su sonrisa más cínica, una mueca más que una expresión de alegría. Oh, sí. Conozco a alguien. Alguien que se siente atrapado, sin propósito, a pesar de sus talentos. Un alma resentida, aunque no lo demuestre, disfrazada de superioridad. Alguien que cree que está por encima de todo esto, que es más inteligente que todos, pero que en el fondo es un niño asustado y solo, anhelando ser visto. Naruto le miró fijamente, la gravedad de la situación cayendo sobre él. ¿De quién hablas, Peter? Mason Hewitt, dijo Peter, y la sala de la comisaría pareció enfriarse repentinamente, como si una corriente de aire helado hubiera pasado. El pequeño prodigio que se siente subestimado por sus amigos lobos. El amigo que vive a la sombra de los demás, el que no tiene poderes. El que busca la grandeza intelectual y el reconocimiento, pero solo encuentra la mediocridad a sus ojos, la de no ser especial. Es increíblemente inteligente, sí, pero también increíblemente susceptible a la frustración y la soledad de no ser el centro de atención, de no ser un jugador clave en este mundo sobrenatural. Es un pozo de ira no reconocida, disfrazada de superioridad intelectual. Un caldo de cultivo perfecto para un parásito hambriento.
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Naruto. Masón. El mejor amigo de Liam. Un chico brillante y a menudo arrogante, con un intelecto agudo, pero que a veces mostraba destellos de una inseguridad profunda, de una necesidad insatisfecha de reconocimiento y de ser parte fundamental del grupo. La desesperación por la insignificancia. Era un objetivo perfecto, un contraste fascinante a la personalidad caótica y neurótica de Styles. El no Hitsune no buscaría a alguien que ya estuviera sumido en el caos manifiesto, sino a alguien con el potencial de explosión a punto de reventar. ¿Dónde está Masón ahora? Preguntó Naruto, su voz llena de urgencia, la daga de obsidiana vibrando con más intensidad. Lidia, que había escuchado toda la conversación a través del comunicador, su voz cargada de la premonición, gritó. Siento una oleada de resentimiento concentrado en la biblioteca. En la sección de Historia y Filosofía. Es la biblioteca de la escuela. Estaba estudiando para un examen importante. La pieza final encajó con una precisión aterradora. El no Hitsune no había ido a un lugar de gran dolor físico, ni a un hospital. Había ido al centro intelectual de la juventud, a la mente de Masón, un lugar de conocimiento y expectativas no cumplidas. Quería convertir el intelecto en locura, la ambición en desesperación. A la escuela. Gritó Scott por el comunicador, su voz tensa, llena de una urgencia renovada. Todos a la escuela. El no Hitsune tiene un nuevo objetivo. Y es personal para Liam. La cacería había terminado. La verdadera confrontación con el no Hitsune por el alma de Bea Connells, y por una vida más, estaba a punto de comenzar. Y esta vez, el espíritu estaba debilitado y hambriento, pero también más desesperado y, por lo tanto, más peligroso que nunca. Se dirigía al centro intelectual de la juventud, a la mente de un joven que, sin saberlo, se sentía a la deriva en un mar de expectativas no cumplidas, un blanco vulnerable y perfecto para la corrupción del caos. Capítulo 20. El ajedrez del alma. La alarma de la escuela de Bea Connells, silenciosa para el resto de la ciudad en la oscuridad de la noche, resonó como un trueno en los comunicadores de la manada. No era un incendio, ni un intruso. Era el rugido silencioso del no Hitsune, una señal de que había llegado a su nuevo campo de juego. La urgencia era una corriente eléctrica que los impulsaba. La vida de Masón Euit, la mente que el espíritu de la discordia había elegido como su próximo lienzo de desesperación, pendía de un hilo. El plan se tejió en el aire, improvisado y frenético, mientras los vehículos se precipitaban hacia la escuela. La experiencia de la comisaría les había enseñado que la fuerza bruta era inútil contra el no Hitsune. Su batalla era una guerra de mentes, de percepciones, de voluntad. Scott, el alfa, dio las órdenes con una voz que, aunque tensa, era un ancla para la manada. Necesitamos contenerlo, no luchar. Objetivo principal. Proteger a Masón a toda costa. No podemos permitir que lo posea. Si logra entrar, tendremos que sacarlo de nuevo, y eso será 1000 veces más difícil con un huésped que no sabe lo que está pasando. Naruto, la daga de obsidiana en mano, su chakra vibrando con una anticipación tensa, asintió. Mi chakra es el cerco. Lo usaré para crear una barrera alrededor de Masón, una jaula de energía que impida la entrada del no Hitsune. Pero esa barrera no durará si Masón sucumbe a la desesperación interna. Necesitará su propia fuerza de voluntad. Lidia, sus ojos brillando con una luz sobrenatural, ya sentía las ondas emocionales emanando de la escuela. Las ilusiones serán su principal arma. Intentará sembrar la duda, la paranoia, el miedo en Masón, y en nosotros. Mis gritos de Bansee pueden romper esas ilusiones, pero necesito saber cuáles son reales y cuáles no. Necesito que alguien mantenga la mente clara. Styles, quien mejor conocía las tácticas retorcidas del no Hitsune desde su propia posesión, se ofreció sin dudarlo. Esa es mi parte. Seré el ancla de la realidad. Lo que sea que vean, lo que sea que escuchen, lo que sea que Masón perciba, yo lo desmentiré con la verdad. Lo refutaré con lógica, con hechos. El no Hitsune se alimenta de la confusión. Yo seré la claridad. Si lo que dice no es cierto, lo diré. Si es una ilusión, la expondré. Derek, con su mirada seria y práctica, se enfocó en la táctica física, si es que se podía hablar de físico con un espíritu. Nosotros, Scott y yo, estaremos a la defensiva. Si el no Hitsune se manifiesta, incluso parcialmente, intentaremos redirigir su energía, desorientarlo. Lo mantendremos alejado de Masón. Pero la prioridad es el cerco. El laberinto de la biblioteca. Llegaron a la escuela. El edificio, normalmente un bullicioso centro de actividad, era un espectro oscuro y silencioso.
El aire crepitaba con una energía extraña, una tensión casi dolorosa que hacía que la piel se erizara. El rastro del Nojitsune era inconfundible, fuerte, atrayéndolos directamente a la biblioteca. Al entrar, la biblioteca era un caos fantasmal. Los libros volaban de las estanterías con una furia invisible, creando pequeños tornados de páginas. Las sombras danzaban en las paredes, alargándose y contrayéndose como seres vivos. Susurros ininteligibles llenaban el aire, un coro de 1000 voces que parecían burlarse y lamentarse a la vez. Mason Hewitt estaba en el centro de todo, en la sección de historia, sentado en el suelo, con un libro abierto en sus manos. Su rostro estaba pálido y sudoroso, sus ojos fijos en la nada, su cuerpo temblaba. No estaba en pánico, no del todo, sino en un estado de profunda y gélida desesperación. Parecía estar luchando contra algo dentro de su propia mente. Liam, que había llegado con ellos, se lanzó hacia su amigo. Mason. ¿Estás bien? Pero antes de que pudiera tocarlo, una barrera invisible lo detuvo, un campo de fuerza que rodeaba a Mason. El Nojitsune. La figura translúcida del Nojitsune apareció brevemente detrás de Mason, como una sombra que emergía de su espalda, sus manos incorpóreas estirándose hacia la cabeza del chico. La desesperación por la insignificancia, siseó la voz del Nojitsune, una cacofonía de susurros, es un manjar exquisito. Un alma que anhela ser vista, que se siente atrapada en la mediocridad. Tan fácil de doblegar. Naruto reaccionó instintivamente. Con un grito, levantó la daga de obsidiana, y un pulso de chakra dorado y brillante salió de ella, envolviendo a Mason en una cúpula protectora. Era el cerco, una barrera etérea que separaba al Nojitsune de su objetivo. El espíritu rugió de frustración, su forma parpadeando violentamente al chocar contra la energía de Naruto. Mason, escúchame. Gritó Styles, su voz firme, intentando penetrar el velo de ilusiones del Nojitsune. Esto no es real. Lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, es una mentira. Es una ilusión creada por el Nojitsune. Él se alimenta de tus dudas, de tu frustración. No le des el control. Pero el Nojitsune era astuto. Sus ilusiones no eran solo visuales o auditivas. Eran emocionales. Estaba amplificando las inseguridades más profundas de Mason. Los libros voladores se transformaron en títulos acusadores que flotaban frente a Mason. El fracaso del intelectual, una vida sin propósito, siempre el segundo mejor. Voces susurraban en su mente. Nunca serás como Scott, o Styles, o Liam. Siempre serás el que está fuera, el que solo mira. Eres insignificante. Mason se encogió, sus manos cubriendo sus oídos, su respiración superficial y entrecortada. Cállense. No es cierto. La contraofensiva psíquica y emocional. La manada sabía que tenían que luchar en dos frentes. El físico, aunque fuera la manifestación semitransparente del espíritu, y el psíquico, el más crucial. Lidia, con un grito de Bansee que resonó en el edificio, no de miedo, sino de claridad discordante, hizo que las ilusiones más cercanas a Mason se disiparan por un instante. Los libros cayeron al suelo con un golpe seco. Los susurros se silenciaron, aunque solo fuera por un segundo. Su grito era un disruptor, una onda de choque que desorganizó las proyecciones del Nojitsune. Mason, mírame. Gritó Styles, acercándose a la burbuja de Naruto. Esto es real. Tú eres real. No eres insignificante. Eres una de las personas más inteligentes que conozco. Has descubierto cosas, has ayudado a esta manada una y otra vez. Eres parte de esto. Liam te necesita. Todos te necesitamos. Styles sabía que el Nojitsune se había aprovechado de su propio sentimiento de insignificancia, y ahora usaba la verdad como su arma, proyectando la validación que Mason tanto anhelaba. Liam, incapaz de entrar en la burbuja de Naruto, golpeaba la barrera con frustración. Pero al escuchar a Styles, se dio cuenta. Se arrodilló, su voz cargada de una honestidad brutal. Mason, te necesito. Eres el cerebro, eres el que lo entiende todo. Sin ti, no podría haber logrado nada de esto. Eres fundamental. Eres más importante de lo que crees. La sinceridad de Liam resonó, una flecha directa al corazón de las dudas de Mason. Mientras tanto, Scott y Derek se movían alrededor de la burbuja, distrayendo al Nojitsune. El espíritu, enfurecido por la resistencia y el drenaje de su energía, intentó lanzar más ilusiones. Proyectó imágenes de sus peores miedos. Para Scott, allí son muriendo de nuevo. Para Derek, el incendio de su familia, la culpa de los ojos de Korra. Pero los hombres lobo eran más fuertes ahora. No es real.
Gritó Scott, su voz de alfa llena de dolor, pero también de una resolución inquebrantable. Eres una ilusión. No puedes hacernos daño con fantasmas. Se lanzó hacia la figura fluctuante del Nojitsune, intentando empujarlo, su fuerza lobuna empujando contra la forma etérea. Derek, con una furia silenciosa, canalizó su dolor en determinación. Ignoró las imágenes de fuego y ceniza, y en su lugar, se concentró en la figura del Nojitsune, sus garras extendidas, intentando agarrar el espíritu, buscando cualquier punto de anclaje, cualquier forma de perturbar su cohesión. Aunque el espíritu era intangible, cada empuje de Derek hacía que parpadeara, que perdiera algo de su forma. Estaban gastando su energía. La grieta en la defensa de Mason. A pesar de los esfuerzos combinados de la manada, el Nojitsune era un maestro de la guerra psicológica. Sintió la vacilación de Mason, la grieta en su resolución, y se abalanzó. Una nueva ilusión golpeó a Mason con una fuerza abrumadora. Se vio a sí mismo de pie en un podio de graduación vacío, la multitud riendo a carcajadas, sus palabras un balbuceo incoherente. Liam, Scott, Stiles, Lydia, todos estaban allí, pero le daban la espalda, riéndose, susurrando. Es Mason, siempre un don nadie. Nunca el héroe. Siempre el que solo observa. Mason gimió, sus ojos se llenaron de lágrimas, la desesperación amenazando con abrumarlo. La barrera de chakra de Naruto parpadeó, comenzando a ceder, alimentada por la propia duda de Mason. El Nojitsune se hizo más sólido, sus dedos espectrales casi tocando la cúpula. Se está abriendo. Gritó Naruto, su rostro tenso por el esfuerzo. Mason, resiste. Tu propia mente lo está dejando entrar. Lydia lanzó otro grito, esta vez un lamento puro y desgarrador de dolor, no el suyo, sino el del Nojitsune, la desesperación y la soledad del espíritu amplificadas por su don. El Nojitsune vaciló, su propia miseria momentáneamente proyectada. Mason, escúchame. Gritó Stiles, su voz llena de desesperación. Esta no es tu historia. La verdad es que eres valioso. Tu valor no depende de tus